Un saludo para todos. En el marco de los estudios de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc de México, en el módulo de Epistemología dirigido por el Dr. Gilberto Nieto López, estamos realizando el análisis del texto Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Mi nombre es Heidi Esther Correa Álvarez y a continuación les presento una síntesis de dicho texto y su relación con la investigación educativa en la actualidad. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro es un texto de Edgar Morin en el cual plantea que la educación debe responder a 7 saberes que se relacionan con aspectos que él denomina la ceguera del conocimiento, el conocimiento pertinente, la educación desde la condición humana, la identidad terrenal, la educación para la incertidumbre, la educación para la comprensión y la ética del género humano. El primer saber es una educación que cure la ceguera del conocimiento. Para Morin, no existe un conocimiento acabado que garantice la disolución del error y de la ilusión. Por el contrario, el conocimiento humano seguirá estando expuesto a las vibraciones de las alucinaciones sociales y personales. Es así como no existe ciencia que, dejando de lado la afectividad, pueda comprometerse objetivamente con su eliminación definitiva. Ese autor considera que la primera e ineludible tarea de la educación ha de ser enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. En este sentido, la ceguera del conocimiento se convierte en una herramienta esencial para la investigación educativa, en el sentido en que permite al investigador cuestionarse sobre los acontecimientos que ocurren en el contexto educativo, dejando de lado la posibilidad de la existencia de verdades inamovibles, y abre las puertas a la formulación del problema, de tal forma que la educación debe mostrar que no hay un conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusión. Ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. El segundo saber es una educación que garantice el conocimiento pertinente. El autor hace una invitación a determinar los problemas claves de la humanidad, potenciando así la idea de una educación que promueva la inteligencia general, dotada de sensibilidad ante el contexto, ante la globalidad, y que a su vez pueda referirse a lo multidimensional y a la interactividad compleja de los elementos. Es decir, para que el conocimiento sea pertinente, la educación debe ubicar las informaciones y los elementos de su contexto para que adquieran sentido. Asimismo, debe tener en cuenta el contexto global, es decir, reconocer que existe un conjunto que contiene las partes, una de las cuales es el contexto antes mencionado. De igual forma, la educación debe tener en cuenta que el hombre es multidimensional. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional, y finalmente el conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Por tanto, la educación debe favorecer la aptitud natural de la mente a resolver preguntas esenciales y correlativamente a estimular el empleo total de la inteligencia general, es decir, que no se emplee una sola parte de la inteligencia, sino que potencie la capacidad para utilizar la totalidad de las capacidades que tiene el ser humano para hacer uso de su inteligencia,
para lo cual se requiere una educación que sea capaz de formar estudiantes con capacidades de formular y resolver problemas, utilizando las fuentes de información del contexto tanto local como global, lo cual le permitirá tener la capacidad de distinguir cuáles son los conocimientos más pertinentes que existen. El tercer saber es una educación que enseñe la condición humana. Para conocer al hombre hay que situarlo en el universo y al mismo tiempo separarlo de él. La humanidad debe reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural que implica en todo lo humano, para lo cual el conocimiento de lo humano ha de estar contextualizado. La educación debe permitirle al hombre preguntarse quiénes somos y al mismo tiempo preguntarnos dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana. Estamos en una era planetaria. Una aventura común se apodera de los humanos y la educación debe situarse de tal forma que permita el reconocimiento de esa condición y potencie el conocimiento de la realidad humana y planetaria. El cuarto saber es una educación que enseñe la identidad terrenal. En la actualidad, la tecnología permite acercar la diversidad humana, de tal forma que se puede afirmar que comenzamos a caminar de la mano hacia un nuevo destino, el cual consiste en volver a relacionar las culturas, volver a unir lo disperso. Es importante que la investigación educativa en la actualidad propenda por la realización de estudios que promuevan el reconocimiento de la identidad terrenal y el sentido de pertenencia. Con el paso del tiempo, hemos notado cómo el hombre va descuidando su tierra, su patria madre, la cual le ha dado todo lo que necesita. Y en ese sentido, hemos visto cómo cada vez más la tierra se ha ido deteriorando. En este momento, la educación debe llevarnos a reconocer la importancia que tiene la tierra para nuestro futuro y cómo debemos hacer un mejor uso de los recursos que ella nos está dando para que así podamos garantizar la existencia del hombre en el futuro. El horizonte planetario es fundamental para la vida del ser humano. Reconocer que la Tierra tiene todo lo que necesitamos, pero también esa misma Tierra necesita de nuestro acompañamiento. Hablar de la existencia del horizonte planetario es fundamental en la educación de hoy y del futuro. Es necesario el desarrollo de un auténtico sentimiento de pertenencia hacia nuestra tierra, la cual es nuestra última y primera patria. La tierra es imprescindible para el desarrollo de la conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. La educación no debe estar ajena a esa realidad y a esa importancia que tiene nuestra tierra. El quinto saber guarda relación con una educación que enseña a enfrentar las incertidumbres. El futuro es incierto y el ser humano debe ser consciente de ello. A lo largo de la historia, las sociedades, los distintos imperios y pueblos siempre han considerado que el futuro se debe construir conforme a sus patrones o modelos. Pero hemos visto también
cómo esos imperios caen y cae su cultura y su poder. El futuro es incierto y el ser humano debe estar consciente de ello, y la educación debe preparar al hombre para poder enfrentar esas incertidumbres. Navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certeza, no a la inversa. En este sentido, la incertidumbre del futuro afecta el conocimiento y por ende nuestras propias decisiones. El autor considera que cada vez que tomamos una decisión, comienza a operar el concepto de ecología de la acción y se desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan el sistema global y no podemos predecir. La educación debe enseñarnos a convivir con la incertidumbre y reconocer que existen algunos núcleos de certeza, pero que estos son muy reducidos. Lo cierto es que navegamos en un océano de incertidumbre en el que hay algunos archipiélagos de certeza y no a la inversa como habíamos dicho. El sexto saber consiste en enseñar para la comprensión. Para Morin, la comunicación no implica comprensión. Por eso la educación tiene que abordar la comprensión de manera directa y en dos sentidos: la comprensión interpersonal e intergrupal y la comprensión a una escala planetaria. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al ser humano a una o varias de sus cualidades, que son múltiples y complejas. No podemos etiquetar las personas. Ellas están más allá de las etiquetas. En este sentido, los enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. El autor nos habla de una posibilidad de mejorar la comprensión, para lo cual se hace necesario la apertura empática hacia los demás, la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes en la medida en que no atente contra la dignidad humana. La comprensión permite la conformación de sociedades democráticas, pues fuera de ellas no cabe la tolerancia ni la libertad para salir del círculo etnocéntrico. Concluye con que la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin resquiebre con la democracia, porque solo en la democracia abierta se puede realizar la comprensión a una escala planetaria entre pueblos y culturas. El séptimo saber es la educación desde la ética del género humano. La concepción compleja del género humano comprende la tríada individuo, sociedad y especie. Estos son no solamente inseparables, sino que son coproductores el uno del otro. Morin considera la existencia del bucle individuo-sociedad con el cual se origina el deber ético de enseñar la democracia como consenso y aceptación de reglas democráticas. En este sentido, el contenido ético de la democracia afecta todos los niveles y el respeto a la diversidad significa que la democracia no se identifica con la dictadura. Termina diciendo que el bucle individuo-especie sustenta la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre, porque la humanidad ya no es una opción abstracta y distante, ya que se ha convertido en algo concreto y próximo que interactúa y tiene obligaciones planetarias. Finalmente, Morin nos habla de la misión antropológica del milenio, para lo cual se requiere, según este autor, trabajar para la humanización de la humanidad, efectuar el doble pilotaje del planeta, obedecer a la vida y guiar a la vida. Asimismo, lograr la unidad planetaria en la diversidad. Nos habla también de respetar en el otro a la vez tanto la diferencia como la identidad consigo mismo, desarrollar la ética de la solidaridad, desarrollar la ética de la comprensión
y enseñar la ética del género humano. En este sentido, la educación también debe responder a esa misión antropológica del nuevo milenio, y todos estos aspectos debemos tenerlos presentes si queremos hablar de una educación que verdaderamente responda a las necesidades actuales y futuras de nuestros educandos. A manera de conclusión, podemos afirmar que poner en práctica estos 7 saberes de los que nos habla Edgar Morin implica que la investigación educativa debe permitirnos comprender el sentido más profundo de la educación actual y futura. Una educación que debe responder a las necesidades del contexto, promoviendo el sentido de pertenencia y la identidad terrenal, al mismo tiempo que sitúe al individuo en la globalización del conocimiento, teniendo presente la importancia del deber ético que impulsa el actuar humano y las diferentes dimensiones que permiten la constitución del individuo y su interacción con la sociedad.